Buenas tardes. En esta oportunidad habla Larry Hernández, cursante del primer trimestre de Derecho en el núcleo Createch Charallave. En la oportunidad presento el material titulado Patrimonio, adquisición de un bien, derechos reales y obligaciones. Inicialmente debo destacar que como uno de los puntos es patrimonio. Como patrimonio, bueno, algunas de las concepciones que se tiene es que es conocido como dentro del derecho civil mayormente, ¿no? Por lo que tanto en la teoría como en la práctica deja su base bastante cimentada en relación al derecho privado. Entre otras de las definiciones se conoce como un principio de bienes específicamente propios de una persona o de una institución susceptible de estimación económica. Algunos autores, por ejemplo, como Darte, año 2000, lo relaciona en el término de la contabilidad como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa, considerando claro está que esos bienes son los elementos materiales e inmateriales con que cuenta la empresa, de lo que cabe ejemplificar una maquinaria, efectivo, entre otros. ¿Okay? Sin embargo, en el ámbito jurídico el patrimonio está relacionado como algunos de los elementos que más se resalta del patrimonio es que está más relacionado con un conjunto de relaciones, valga la redundancia, ¿okay? Referida a derechos, incluso hasta posiciones jurídicas apoyadas en el sujeto. Y entre sus elementos más resaltantes, partiendo de la idea que acabo de exponer, se considera la composición, se considera su composición como conjunto unitario de derechos y obligaciones, partiendo del supuesto de que se relaciona con la concurrencia secuencial y asecuencial, es decir, puede ser en bloque o de manera secuencial, de obligaciones o derechos interrelacionados entre sí por algún elemento puntual, podría decirse, de hecho, incluso de derecho. ¿Okay? De allí que bueno, la significación económica y pecuniaria y por último, y la no menos importante, su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas es algo que también hay que resaltar. Claro, esto último debido a que necesariamente debe existir un propietario, lo que garantiza el derecho a obligación sobre el patrimonio. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando el dueño o el propietario de un patrimonio fallece, ese patrimonio no se extingue, sino que incluso puede pasar a ser heredado. ¿Okay? Bien, como segundo aspecto, la adquisición de un bien. Y en cuanto a la adquisición de un bien, se puede decir que a la hora de adquirir un bien se enmarca, hay una concepción enmarcada o refiriéndose a los objetos, así como los derechos y obligaciones, y siempre y cuando no se haya celebrado ninguna vinculación. ¿Qué quiere decir eso? Que el bien se puede adquirir siempre y cuando este bien no se haya adquirido previamente, o sea, no haya existido una relación con anterioridad, puesto que puede darse a cabo incluso mediante tres modos o maneras. ¿Okay? ¿Cuáles son esos tres modos o maneras de adquirir el bien? La manera originaria, la llamada derivativo y la especificación. En cuanto a la originaria, se tiene entendido que es directamente, o sea, sin transmisión ejecutada por otra u otras personas, por lo que principalmente no existe un propietario interior. Perdón. En el derivativo, que sería el segundo tópico aquí, un propietario transmite a otro su derecho de propiedad y por último, y lo menos importante, en la especificación, donde se refiere a la transformación de un producto o manera ajena en una cosa nueva por un trabajo humano. ¿Okay? Como tercer punto, los derechos reales y obligaciones. Aquí hay una diferencia resaltante. Y es que, por ejemplo, en los derechos reales solo se está presente una estrecha relación sujeto-objeto, ¿okay? Sujeto-objeto, mientras que en los derechos personales solo está presente la interacción sujeto-sujeto. Eso se entiende entonces como entendiéndose uno de esos sujetos como el acreedor, en tanto que el otro automáticamente pasa a ser el deudor. Entonces hay una protección
Hay una protección allí en cuanto a estos derechos. ¿Okay? Ejemplo de ello puede ser en el caso de que surja una compraventa de un vehículo. En ese sentido, bueno, las características más relevantes que aún se sugieren en base a ello es que, basado en esa protección que existe, los derechos reales están protegidos por acciones y procedimientos sobre el objeto. Es decir, mientras que los derechos de igual manera son protegidos, de igual manera protegidos por acciones. En cuanto a su origen, bueno, digamos que el modo especial, bueno, lo diríamos de esta manera mejor. En cuanto a su origen, el modo especial es la génesis de los derechos reales, mientras que las personas, o los personales, nacen mediante obligaciones como pactos, contratos, entre otros. Como otra de las características, en cuanto a la existencia, que además, bueno, solo es posible contar con un derecho real sobre algo que existe al momento de formarse el derecho, o en tanto que en el derecho personal el objeto necesariamente debe existir, ya que se trata de una relación entre dos objetos. A todo ello, el patrimonio pasa a ser entonces algo, digamos, a cobrar especial relevancia, puesto que en el mundo del derecho civil hay amplio conocimiento al respecto y que hay tantos detalles que hay que ahondar en cuanto a lo que es su adquisición, en cuanto a los bienes y en cuanto a los derechos reales y sus obligaciones, como en el trasfondo pues, de todas sus concepciones. Muchísimas gracias por su atención. Larry Hernández.